Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica dominical. Es mi obligación informaros que se me ha vuelto a olvidar hacer la contrarréplica en directo, así que nada, no avisé con tiempo, me entretuve ayer y cuando quise recordarlo ya era demasiado tarde. Ya no me daba tiempo a avisarlo con tiempo suficiente en Twitter y en otras plataformas como para tener, bueno, pues para que los contraescuchas pudiesen acudir a la cita. Ya sabéis que me gusta avisarlo como mínimo con 6 o 7 horas de antelación, pero nada, se me volvió a olvidar. Debe de ser cosas del frío que estoy pasando estos días en Madrid, de pleno invierno. Así que nada, lo dejaremos, a ver si no se me olvida ya. Sería algo así como la tercera o la cuarta vez que se me olvida. Lo dejaremos para el próximo domingo, que es... entramos ya en febrero. Sí, claro que entramos en febrero. El próximo domingo estaremos a 4 de... No, a 4 no, a 5 de febrero. Estamos a día 29 hoy, así que justo. Ya, así que no puede pasar. Ya no puede pasar. Me lo voy a apuntar para con un post-it que no tengo, tendría que comprármelo para que no se me pase la contrarréplica en directo el domingo próximo. Bien, esta entre tanto va a ser una contrarréplica dominical de las normales, las que tratamos temas de fondo, ya sabéis, temas siempre interesantes que me traen los contraescuchas y que me voy acumulando, voy ordenando, voy organizando en una carpeta y llega su momento y entonces las saco. Esa es la razón por la que quizá alguno de vosotros que envió esta nota hace un año pues se encuentra con que, o año y medio, se encuentra con que ahora la paso. No la había tirado, ni mucho menos. Yo en el momento en que recibo la nota de voz y la recibo, quiero decir, a veces es que no la veo, porque me llegan muchas de golpe, pero si la recibo y la descargo, en ese momento ya queda archivada en una de las carpetas y pasa su momento, pasa cuando llega su momento. En este caso, pues ha llegado el momento a ver si me salen como mínimo, a ver si hay suerte y me salen como mínimo 6 notitas de voz de lo más variado y de lo más interesante. Bien, si queréis participar, cosa a la que siempre os invito, porque este programa lo hacéis vosotros, el del domingo totalmente, el de los del resto de la semana, bueno, los de los sábados con los libros y las películas, aunque ayer lo hizo una contraescucha, Mónica, no sé si habréis escuchado el contraplano de ayer, salió muy bueno, la verdad me gustó muchísimo, pero en circunstancias normales entran distintas notas de voz con recomendaciones de películas o de libros. También en la contrahistoria están en el contrasello y por supuesto todos los días en la contrarréplica. El último tercio del programa se dedica en exclusiva a los temas que traen los contraescuchas, que son siempre temas de primerísima calidad. Bien, si queréis participar, como os decía, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al 690 82 7909 más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Me da igual que sea en Europa o en América, tenéis que poner eso en vuestra agenda porque si no, no me va a llegar. Y respecto a la duración de la nota de voz, pues tratándose de la contrarréplica, entre 1 y 3 minutos aproximadamente, yo creo personalmente que debería servir, vamos, y sobrar, porque en 3 minutos uno ha expuesto perfectamente una pregunta, una duda o una reflexión. En el caso hipotético de que necesitéis un poquito más de tiempo, pues no pasa nada, pero vamos, preparároslo un poquito antes para que no se convierta la nota de voz en una divagación. Bien, pues, y que se escuche bien, eso también es importante. Bien, pues dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que nos habla del precio de la vivienda. Bueno, más concretamente de la ley del suelo y de los planes generales de ordenación urbana que tienen o que influyen directamente en el precio de la vivienda. Hola Fernando, buenos días. Eh, Ante todo y como ya es un clamor, felicitarte por tu programa y por los buenos ratos que nos haces pasar a todos. Simplemente te escribo, te hablo, porque esta mañana he escuchado, en el día 30 de agosto de 2020, he escuchado tu contra y tus apreciaciones en materia del precio de la vivienda, ¿no? Simplemente quería me parece brillante como todo lo que dices, simplemente quería hacerte una puntualización. Tú vienes a decir que una de las causas de que el precio de la vivienda esté especialmente alto es que los ayuntamientos restringen la oferta de suelo, un poco constriñendo el suelo urbanizable y claro, en cualquier mercado, si tú restringes la oferta de cualquier producto, pues evidentemente haces que el precio suba. Yo creo que eso es inexacto. En primer lugar,
porque en todas las comunidades autónomas la legislación urbanística establece que la aprobación del plan general depende de la comunidad autónoma, no de los ayuntamientos. El único instrumento con capacidad para clasificar el suelo como urbanizable es el Plan General de Ordenación Urbanística, y ese plan de ordenación urbanística lo aprueban las comunidades autónomas a petición de los ayuntamientos. También es verdad que los ayuntamientos son la administración más cercana y por lo tanto la que tiene más posibilidades de tener contactos con los pequeños empresarios, con los promotores inmobiliarios, que son los que presionan a los ayuntamientos para que estos clasifiquen el máximo suelo urbanizable posible. Y normalmente los ayuntamientos ávidos de financiación son sensibles a esas peticiones de los promotores. El problema es que la comunidad autónoma, en la mayoría de los casos, pues no suele facilitar la aprobación de los planes generales. Pero incluso este argumento que te estoy dando de la comunidad autónoma es engañoso, porque tú fíjate, la ley 698 de 13 de abril, la legislación vigente en materia de suelo a nivel estatal hasta la aprobación de la nueva legislación de 2007, posteriormente refundida en 2008, etcétera, etcétera, pues bueno, esta ley, su artículo 10 decía que todo el suelo que no fuera urbano o que no fuera especialmente protegido sería urbanizable. Esta legislación, que yo creo que se aprobó, no sé si con Aznar, puede ser que sí, pretendía precisamente esto, ¿no? Incrementar la oferta de suelo urbanizable para bajar el precio de la vivienda. Y se consiguió todo lo contrario, es decir, esta ley, que era la ley de la liberalización absoluta del suelo, coincidió con una de las burbujas inmobiliarias, ¿no? Insisto, es el artículo 10 quien lo dice, y todo el suelo pasó a ser urbanizable de un día para otro sin necesidad de planeamiento, porque ya lo decía la ley. Es decir, una cosa de clasificación prácticamente automática. Y no se bajó el precio de la vivienda, todo lo contrario. Coincidió con una de las burbujas más importantes que hemos tenido. Entonces, este argumento de la intervención administrativa, pues no parece que sea muy verdad, porque cuando se liberalizó de la forma más absoluta, pues tampoco se logró bajar el precio del suelo. Entonces, bueno, este es un mercado, el de suelo, un poco especial, donde uno de los argumentos tradicionales de la visión liberal de la vida es que las administraciones influyen de una forma determinante, pero incluso cuando influyen liberalizando tampoco se consigue el objetivo final. Un saludo, no me extiendo más, llevo 4 minutos y me he pasado un poco más de lo que quería. Muchas gracias, Fernando, insisto, y simplemente hacerte esta humilde matización. Gracias. Esto de que José María Aznar liberalizó el suelo, de verdad, lo he oído tantas veces, es uno de esos mitos que se resisten a morir, a pesar de que se ha demostrado una y otra vez que no es cierto, que no hubo liberalización ninguna en tiempos de Aznar. Ya nos hubiera gustado. Seguramente, de haber sido el suelo completamente libre, no hubiesen subido tanto los precios como subieron durante la burbuja, y nos hubiésemos ahorrado infinidad de casos de corrupción que nos estuvieron castigando durante aquellos años. Mira, desde hace más de 10 años, Carlos, esta historia se viene repitiendo una y otra vez, y no entiendo muy bien por qué, porque en su momento creo que la propaló, si mal no recuerdo, el propio Zapatero, allá por el año 2010, una cosa así, que ya se veía con dificultades electorales, la crisis encima, y empezó a decir que sí, que toda era la culpa de la burbuja, pero él no había provocado la burbuja, que la burbuja la había provocado José María Aznar. Esto, a través de los medios habituales, pues nada, se repitió, además ya en aquella época había redes sociales, Twitter, Facebook y demás, y yo leía una y otra vez, vamos, que tuve que bajar en aquel momento, claro, que es que estamos en 2023, te estoy hablando de cosas que sucedieron hace 12 o 13 años, ¿no? Y se repetían continuamente, y hubo mucha gente que lo rebatió, y lo rebatió con buenos argumentos y con datos, ¿no? Pero vamos, que ya digo, se ha demostrado una y otra vez, bastantes veces, que no es cierto. Mira, esto, si se repite, es por motivos de corte ideológico y no tiene más vuelta de hoja. La famosa ley del suelo de Aznar, que todo el mundo habla de ella, fue tumbada por las comunidades autónomas vía el Tribunal Constitucional, ya que invadía sus competencias sobre materia de ordenación del territorio, que habían sido transferidas a las comunidades autónomas desde el Estado central, pues unos años antes, en los años 80, cuando se estaba conformando el Estado autonómico. Bien, fue tumbada antes de que entrase en vigor, simplemente con anunciarse. Nunca entró en vigor la famosa
famosa ley del suelo. No fue ni una ley, fue una propuesta de ley que no entró en vigor porque las comunidades autónomas se plantaron. Lo que hizo entonces Aznar, esto fue en el 98, fue aprobar una ley, poner en marcha una ley, esto pues tenía mayoría no absoluta en el año 98, pero sí una mayoría simple, tuvo que buscar evidentemente aliados dentro del Parlamento, la ley del suelo del 98, que dejaba bien claro, pero clarísimo, y ahí está para consultarla, que eran las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tenían la última y la primera palabra sobre la ordenación urbana. Estas administraciones, como es lógico, eran las más interesadas, eran las que habían ido. Fueron varias autonomías las que habían ido a tirar de la propuesta anterior. Eran las más interesadas en que subiera el precio de las viviendas, ya que ingresaban mucho más en forma de impuestos. Nada más, no olvidemos, impuestos como el de transmisiones patrimoniales es un impuesto que hay que pagar y que lo fijan las comunidades autónomas. No lo sé, creo que es el 10% en unas comunidades autónomas, en Madrid creo que es el 6%, es un poco más bajo y tiene algunas bonificaciones. Pero vamos, que ya solo por eso... Estamos hablando de viviendas de segunda mano, ¿eh? No digamos ya si es obra nueva. Sí que veían, y los ayuntamientos también, la ventaja de que las casas fuesen caras. Los primeros que se beneficiaban de ello eran las propias administraciones públicas, concretamente comunidades y ayuntamientos. Ya está. Luego ya, a ciertos políticos, a título individual y de forma fraudulenta, evidentemente, se dedicaron a corromperse. De mil maneras, filtrando información sobre recalificaciones a los que iban a hacer obras o directamente vendiendo esas recalificaciones. Les daban un soborno y esto me lo recalificas, fuera. Y el otro iba y el ayuntamiento en cuestión o se hacía el plan general de ordenación urbana y ya los ayuntamientos insistían en que en esta parte concreta de su municipio se tenía que dar esto y aquello y luego se descubrió que había esquemas corruptos de por medio. Bien, el resultado fue que los planes generales de ordenación urbana que se fueron aprobando y promulgando en todas las comunidades autónomas durante esos años fueron todos muy restrictivos en cuanto a áreas edificables en los distintos municipios. Estos planes, ya digo, se aprueban, además lo has comentado tú, se aprueban a escala autonómica, pero los ayuntamientos colaboran e influyen muchísimo en su elaboración. Hay autonomías pequeñas, como puede ser la de Madrid o la del País Vasco o la de La Rioja, que son autonomías uniprovinciales. Bueno, el País Vasco tiene 3, pero es pequeñita, que bien, la cantidad de territorio a ordenar es también pequeña, pero en el caso de autonomías grandes, Castilla y León, Andalucía, no sé, es que son gigantescas, es que Castilla y León creo que es más grande que Portugal. Bien, en ese caso el factor del ayuntamiento, el factor local cuenta mucho, pero vamos, también en Madrid, o en La Rioja, llegaba el ayuntamiento de tal o cual, de Logroño, qué sé yo, e insistía a la hora de elaborar eso, como estaban elaborándolo, no, yo quiero que sea esto, y luego se condensaba todo y salía el plan general de ordenación urbana, que es una cosa, es como la obra del Escorial, cada vez que ha salido una de ellas, uno de estos planes. De hecho, se anuncia como un platillo, que se está negociando, que se está elaborando, y al final, cuando ya entra en vigor, es la noticia inmobiliaria del año en esa comunidad autónoma. De hecho, el plan general de ordenación urbana es la principal herramienta ideológica que tiene un gobierno, una comunidad autónoma. No le demos más vueltas. No tienes más que ver los que se han ido aprobando, por ejemplo, en Madrid. De ellos ha salido un tipo de ciudad, o de ciudades, mejor dicho, muy concretas, para un tipo de habitantes también muy concreto. Pero es que si nos vamos a la última ley del suelo, la con carácter estatal, le estoy hablando, que es del año 2015, por supuesto, no entra en las competencias de las comunidades autónomas y por eso entró en vigor. Vamos, nos encontramos con esta ley, no sé, que es a la que se tienen que ajustar los planes generales de ordenación urbana. Nos encontramos con que esta ley divide el suelo en distintas categorías. Una de ellas es parte de ese suelo, es el llamado no urbanizable, o más conocido como rústico. Ahí directamente no se puede urbanizar. Otro es el suelo urbano y otro es el suelo urbanizable. Solo puedes urbanizar en este último. En el suelo urbano existe, pero podría ser recalificado en el futuro. Pero es urbano, pero no urbanizable. Te parecerá una tontería, pero es que ahí reside buena parte del secreto de qué va todo esto, ¿no? El suelo urbanizable está perfectamente delimitado en los planes generales de ordenación urbana. Dentro de ese suelo urbanizable no solo entran las viviendas, entra también todo tipo de infraestructuras, qué sé yo, colegios, hospitales, ambulatorios, bibliotecas o polideportivos. Así que, Carlos, sintiéndolo mucho, en España el suelo no es libre y no lo ha sido nunca. Y a los hechos me remito y te lo explico otra vez, a pesar de que esto se sabe desde hace mucho tiempo. Va siendo hora de que esa leyenda de que Aznar liberalizó el suelo se acabe de una vez.
Una de las razones por las cuales la vivienda es cara en España es por estos planes generales de ordenación urbana que, hechos a la limón entre comunidades autónomas y ayuntamientos, que limitan mucho el suelo edificable. Al haber más demanda que oferta, pues nos encontramos con que, pues con eso mismo, nos encontramos con que los precios tienden a ir hacia arriba, especialmente en las zonas más demandadas, como son el centro de las ciudades o, bueno, ciertas áreas a las afueras de ciudades que están bien comunicadas y tienen muchas oportunidades de empleo. Bueno, caray, por eso comprar una casa en Madrid, da igual que estés a 2 kilómetros de la Puerta del Sol o a 25, pues es caro. O en Barcelona, o en Valencia, o en Bilbao. Bueno, es caro y muchas veces directamente prohibitivo. Así que si ha servido de algo esta llamada, que sirva para que se acabe esa leyenda, porque ya os lo he explicado, es todo, absolutamente todo leyenda que se utilizó en su momento, de esto hace ya 13 años, con fines electoralistas y con fines puramente ideológicos. Era el momento en el que estaban tratando el gobierno socialista de entonces de quitarse todas las culpas de lo que estaba pasando en España, que era una crisis brutal. Estaba fabricando desempleados a velocidad de vértigo, y la gente estaba en muchos casos siendo desahuciada porque no podía pagar las hipotecas, etcétera. Dijeron, bueno, esto está sucediendo, pero no es cosa nuestra. Y se sacaron de la manga una propuesta de ley de Aznar de 15 años antes, que no había, por supuesto, entrado en vigor en ningún momento. Bien, seguimos con Martín, que es de Bilbao, que pregunta por la posible reducción del Estado. Hola, muy buenas, Fernando. Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte por el trabajo tan bueno que creo que haces. La verdad es que haces un contenido bastante entretenido y siempre que suele subir un vídeo me suelen entrar ganas prácticamente al momento de verlo. Y bueno, creo que es una de las primeras cualidades que se puede esperar de un creador de contenido. Bien, yendo ahora a la pregunta, me gustaría preguntarte sobre un tema que te he oído mencionar más de una vez, obviamente, y es la reducción del Estado como lo conocemos ahora mismo y cómo los políticos deberían dedicarse a legislar sobre materias muy concretas, materias necesarias, como son la justicia, el ámbito militar, etcétera. Claro, mi pregunta es, aunque se lograse esa reducción del Estado, aunque se lograse que los políticos se dedicasen a legislar sobre los temas acuciantes, sobre los temas en los que no hubiese otra posibilidad que el que haya un órgano por encima de nosotros que se dedica a legislar, seguiría habiendo materias en las que sería necesario representantes políticos que legislasen sobre la materia. Seguiríamos teniendo que elegir representantes. Entonces, mi pregunta es, en un sistema liberal en el que se lograse que los políticos se dedicasen a legislar sobre las materias verdaderamente necesarias, ¿cómo elegiríamos nosotros esos representantes? No creo que los eligiésemos mediante el sistema actual. ¿Cómo nos daríamos entre nosotros esas normas? Bueno, pues muchas gracias y siga haciendo lo que haces. Un saludo. Bueno, Martín, supongo que entenderás que siempre hace falta legislar sobre distintos temas que compartimos en común. No vivimos todos en un rancho perdido con decenas y decenas de kilómetros cuadrados vacíos y que nuestro vecino más cercano tengamos, qué sé yo, que pillar el coche para llegar hasta él. No. Vivimos en ciudades o en pueblos y además por la manera en la que vivimos los españoles, que nos gusta estar a todos muy juntitos, porque hasta los pueblos son muy concentrados, por lo menos de la cordillera Cantábrica para abajo, hay un montón de cosas que compartimos en común. La vida en comunidad necesita normas que han de ser respetadas por todos. Desde el semáforo, que cuando se ponga en rojo tienes que parar, te guste o no te guste parar, por mucha prisa que lleves, hasta, qué sé yo, parecerían cosas tontas, pero que necesitamos reglamentos municipales, ¿no? Que no se puedan tirar las basuras a la calle, ¿no? Y que eso, en el caso de que lo hagas, pues tenga una sanción, ¿no? Que no vayas por la calle y tires, qué sé yo, una lata de refresco y lo tires en mitad de la calzada. Bien, eso evidentemente es ilegal y debe de seguir siéndolo, es una norma, porque si no todos tiraríamos la basura o que no podemos, qué sé yo, hacer nuestras necesidades en la calle. Bien, esas normas las tiene que elaborar alguien. Así que aquí habría que distinguir entre distintas escalas, que es lo que normalmente no se hace. No es lo mismo la administración municipal, que es la más cercana que tenemos, que la nacional o que la regional o que la europea. Cada una de ellas tiene que legislar sobre cosas distintas, cosas dirigidas a un ámbito diferente. A partir de ahí entraríamos en una cuestión, te diría que ideológica.
Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías y cada contraescucha tendrá las suyas, su planteamiento ideológico, ¿no? Yo soy liberal y nunca lo oculto. Es más, cuando me lo preguntan lo digo. Y creo que sería mejor que los legisladores se limitasen a cuestiones muy esenciales. Por regla general te estoy hablando, porque ahora tenemos que bajar a la escala. Reducidas, sobre todo en lo que es el ámbito nacional, a la justicia, y poquito más, la defensa, la policía y cosas así, y ya está, y que no se metan más líos, ¿no? Escala municipal es distinto. Escala municipal el legislador sí debe de contemplar algunas cosas más, como por ejemplo el ruido. Está bien que haya una normativa de ruido, la contaminación o el transporte público. Todas esas cosas tienen que ser legisladas. Como ves, son dos escalas distintas que debemos contemplar siempre. En el ámbito municipal el intervencionismo tiene que ser algo mayor que en el ámbito nacional o en el europeo, porque a escala municipal compartimos muchas más cosas con nuestros semejantes que a escala nacional. A fin de cuentas, yo a quien veo todos los días es a mis vecinos del barrio, ¿no? Hay una serie de cosas bueno, en mi caso a los madrileños, ¿no? Que estoy en el mismo centro de la ciudad. Bien, hay una serie de cosas que compartimos en común, empezando por las propias calles, la distribución de agua, todo, prácticamente todo. Una vez sales de tu casa te encuentras en un organismo que está muy vivo que se llama la ciudad. Luego ahí hace falta que estén bien establecidas las normas. Luego, respecto a la elección de estos legisladores, me dices, pues no sé si es la mejor manera de hacerlo como se hace. Yo creo que la democrática por mayoría y sufragio universal es la menos mala de todas. No es perfecta, obviamente, pero es la menos mala de todas. La otra opción sería la dictadura. No le des muchas más vueltas. Si unos legisladores no lo están haciendo bien, pues siempre se les puede cambiar a la vuelta de 4 años. Claro, con el dictador es francamente complicado. Imaginad que tuviésemos un dictador municipal, que aquí se hace lo que dice él y ya está, y no hay manera de quitarlo de ahí porque es lo que dice él y punto. Bien, es mejor casi que les podamos cambiar de vez en cuando, teniendo en cuenta que tienen que tener muy limitadas sus atribuciones. Esos legisladores tienen que estar sujetos al imperio de la ley. Es decir, que pueden llegar a cambiarlas, las leyes, quiero decir, pero que para ello necesiten mayorías absolutas o directamente mayorías cualificadas para ciertas cosas. Es decir, ya sabes, el 65%, el 75%, vamos, lo que existe en España para modificar la Constitución, por ejemplo. Podríamos pensar, y esto se piensa a menudo, que claro, eso nos conduce de cabeza a la tiranía de las mayorías. Que claro, si la mayoría decide, qué sé yo, pues no lo sé, disponer de tu casa, pues se la tienes que entregar porque la mayoría lo ha dispuesto. Claro, sobre el papel es así, en la práctica eso es poco probable, por no hablar de que te podrías amparar las leyes. No, pero es que entonces la mayoría también ha cambiado las leyes, y ha cambiado las leyes y ha dicho la mayoría, estaría en ese caso la mayoría decidiendo contra sus propios intereses. Pero bueno, que sí, es un riesgo, evidentemente, es un peligro, vamos, y un peligro del que advertían ya hasta los padres fundadores. Pero claro, es que la dictadura nos conduce directamente a la tiranía de uno solo, y de su camarilla y de sus caprichos. Si la mayoría se vuelve loca, que pierde la cabeza, que puede suceder evidentemente, y ha sucedido en algunos momentos de la historia, pues siempre nos queda marcharnos, claro. No hay otra. Decir, bueno, esto ya no lo tolero más y hago mis cosas y me largo. Si el dictador se vuelve loco, también nos quedaría marcharnos, a partir de siempre y cuando, pues claro, la dictadura ya directamente no nos lo impida. Pero por lo menos los primeros estadios de esa dictadura, pues, tenemos suficiente vista, podemos todavía alargarnos. Pero las probabilidades de que se vuelva loca una sola persona, con su camarilla, son mucho mayores de que pierda la cabeza, pues no sé, millones de personas que tienen necesariamente intereses contrapuestos. Vamos ahora con Ángel, que nos habla del voto electrónico y de cómo mejorar la democracia. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Verás, te contesto en relación a la contrarréplica que has hecho respecto al voto electrónico al hombre este que había hecho su tesis doctoral sobre ello. A ver, a lo mejor lo que tú tienes razón en el sentido de que siempre va a traer cierta controversia o cierta desconfianza. Y en lo que es unas elecciones, entiendo que el voto electrónico pueda no ser tan deseable. Pero ese voto electrónico sí que podría convertirse en algo más que nos ayudara a tener una democracia un poco más participativa. Entiendo. O sea, obviamente será solo para ciertos temas. Si hubiera que hacer, por ejemplo, un cambio en la Constitución o cosas así, que la gente tuviera que votar, tendría que ser con unas elecciones, tendría que ser algo más comprobable, como dices tú.
que hubiera unos votos, unos registros, algo físico que se pudiera, que no se pudiera, que fuera muy difícil, todo se puede, pero bueno, que fuera mucho más complicado de hacer un pucherazo. Pero para lo que viene siendo, a lo mejor, pedir una opinión a la población sobre, oye, esta nueva iniciativa, como por ejemplo lo de las autovías, que obviamente eso nunca lo van a pedir, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, porque saben que va a decir todo el mundo que no, pero bueno, para hacer ese tipo de decisiones en base a lo que decida la población, sí se podría tener una democracia más participativa a través de este voto electrónico que nos permitiría votar quizás en ámbitos menos vitales de nuestra democracia, para que básicamente no se convierta esto en lo que es ahora mismo, que es una dictadura de 5 años, de gente que te vende un programa político que luego no cumple, que de hecho lo hace al revés y tiene cero consecuencias. Yo si en mi empresa llego y digo que voy a hacer algo y a mi jefe y luego no lo hago, sino que hago todo lo contrario, digo, oye, que vas a ganar 1 millón de euros con este proyecto que te voy a sacar y me de ganar 1 millón de euros, pierde dos, aunque pierda 10.000 euros, o sea, me despide. Y aquí, sin embargo, no ocurre nada. Entonces, quizás este tipo de cosas ayudaría a, oye, obligaría a que fuera un poco más participativo y que no tuvieran, o sea, tuvieran que pedirnos opinión más veces. Claro, aquí ocurre que a veces un pueblo mal informado tomaría malas decisiones para lo que viene siendo una gestión más al detalle de un gobierno. Entonces, una población manipulada podría orientar su voto hacia un sitio como el político quisiera, con lo cual estaríamos ante el mismo problema, solo que ahora pasado por el rodillo de la mayoría. En definitiva, es un problema más, algo a plantearse, si eso considera una democracia más participativa. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esa reflexión y muchas gracias por el programa y que vaya todo bien. Bueno, yo soy firme partidario de los referéndums y lo he dicho aquí en multitud de ocasiones, tanto a escala local como a escala nacional. Vamos, que no me importaría, de hecho invitaría a que fuese así, a que el ayuntamiento, las comunidades autónomas o el Estado celebrase referéndums para ciertos temas, para bastantes temas, de hecho, y no los temas sobre los que ellos decidan. Vamos a someter esto a referéndum porque lo hemos decidido así, que eso también, es decir, que ciertas leyes en las que no tienen muy claro o directamente que son muy importantes, que se sometan a referéndum. Y ya está. Pero no solo a eso, sino también a los que les indica la ciudadanía mediante propuestas legislativas, forzándoles a convocar un referéndum. Esencialmente es lo que hacen en Suiza. A ver, el sistema suizo es conocido porque está en funcionamiento desde hace siglo y pico, pero adaptado se podría adaptar perfectamente a España y a cualquier país. En Suiza existen 3 tipos de referéndums. Están los referéndums obligatorios, que se llaman así, luego los facultativos, es decir, los opcionales, y luego las iniciativas populares. Los primeros, los obligatorios, que se llevan a cabo desde la Constitución suiza, que data de 1848, se tienen que celebrar de manera obligatoria cuando el Parlamento quiere cambiar la Constitución en cualquiera de sus partes, es decir, quiere modificar la Constitución. El país también, cuando el país quiere ingresar en alguna organización internacional, tiene que someterlo a referéndum, o cuando se quieran adoptar leyes de carácter urgente. Ya está. Cualquier ley de carácter urgente tiene que pasar antes por referéndum. En estos casos los ciudadanos siempre tienen la última palabra de si esa ley en cuestión se aprueba o no se aprueba. Para que se apruebe se necesita una doble mayoría de voto popular y de voto cantonal. Vamos, por decirlo con otras palabras, se necesita de mayoría popular sumado a una aprobación de la mayoría de los cantones, que es 13 o más, hay 26 cantones. Estos son los obligatorios. Luego están los facultativos, los opcionales, vamos, que son, pues como dice la palabra, facultativo, que se pueden o no se pueden celebrar. Es decir, que es un mecanismo que entró en funcionamiento mucho más tarde de la Constitución, creo que ya a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y este consiste en que cuando el Parlamento aprueba una ley, ¿vale?, y una parte de la población quiere revocarla porque no le gusta, pueden juntar, creo que son 50.000 firmas en 2 o 3 meses, creo que tendría que mirar los detalles, pero si son 50.000 firmas en 2 o 3 meses, creo que 3 meses, una cosa así, para que se celebre un referéndum en todo el país y que decida la población si esta ley
entra en vigor o es derogada directamente. Bien, el proceso, sea la ley, se deroga o se va para adelante con una mayoría simple de los votantes. Y luego, por último, tenemos las iniciativas populares, que tienen la posibilidad de someter a votación leyes cantonales. Esto se puede hacer a nivel cantonal, federal, es decir, en toda Suiza, o incluso cambios en la constitución del país, siempre y cuando haya 100.000 firmas de ciudadanos con derecho a voto en un periodo de año y medio. Tienes que recolectarlas, como ves, no es mucho. En el caso de conseguirlo, se realiza una consulta popular para aprobarla o rechazarla. La modificación de la Constitución o todo tipo de leyes. Nada más. Si es tirada, pues la tienen que tirar. No les queda mucho más remedio, porque todo es vinculante. En general, los votantes suizos... No, los suizos en general, porque muchos no votan, otros sí, pero los ciudadanos suizos son llamados a las urnas entre 3 y 4 veces al año. Suelen ir hay una convocatoria en febrero, suele haber otra en mayo, otra en septiembre y otra en noviembre. En 2022 he ido a mirarlo, el año pasado. Hubo 3 convocatorias, no 4, hubo una en febrero, otra en septiembre, otra en mayo y otra en septiembre. Las tengo delante. En febrero se realizaron 4, en mayo 3 y en septiembre otras 4. Se decidieron varias cosas, se votó un montón de cosas, claro, imagínate los que hay, ¿no? En fin, que más de 10 asuntos importantes se sometieron a referéndum. Se votó la prohibición de experimentos con animales, los votantes lo rechazaron, se aprobó la limitación a la publicidad del tabaco, los votantes lo aprobaron, y se votó también una iniciativa popular sobre la prohibición de las macrogranjas, un tema que, como bien sabes, aquí en España también dio lugar a muchos dimes y diretes, ¿no? Los votantes la rechazaron. Y asunto resuelto, porque claro, les puede caer ahí un Alberto Garzón que esté en contra de la ganadería. Correcto, perfecto. Pero aquí si quieren hacer una ley, te la pasan como un rodillo. Y no hay manera ni de revocarla, ni siquiera lo consultan a la ciudadanía. Un montón de leyes que se han aprobado en España en los últimos 50 años deberían haber sido pasadas por referéndum vinculante. No, eso es consultivo y nosotros ya luego veremos lo que hacemos. Vinculante. Y hablo un montón de ellas de todo tipo. Tienen que haber sido pasadas por las urnas, en una palabra. Así que lo ideal a mi juicio es algo así. Evidentemente adaptado y tal a nuestras necesidades. Suiza es mucho más grande que España, pero bueno, en esencia, de hecho es más grande, pero es mejor. Es un país con costa, en fin, muchos más habitantes, con muchas más posibilidades que Suiza. Es decir, si adaptásemos el sistema suizo, nuestro país sería, pues no sé cómo explicarlo, estaría entre los 5 más ricos del mundo, si les siguiésemos ese modelo. Entre los 5 o directamente el primero, por su situación geográfica, sus posibilidades, la forma en la que está educada la población. Vamos, que si el país no es más rico es porque no queremos o porque directamente siempre estamos siguiendo pues cosas, siguiendo a los franceses o directamente, últimamente, a quienes seguimos es a los argentinos o a los venezolanos. Pero vamos, que lo ideal sería eso. El político está limitado por las leyes y sujeto a los referéndums, que son siempre vinculantes. Es posible que nuestros vecinos se equivoquen. Pero claro, es mucho más posible, como te decía antes, que se equivoque el político y quienes le rodean. Nuestros vecinos tienen intereses divergentes, pero el político tiene unos intereses bien claros y perfectamente definidos. Bien, vamos ahora con Néstor, que es de Argentina, que pregunta por las diferencias de renta. Hola Fernando, te sigo todo el tiempo en todos tus programas y no solamente me encanta el contenido, sino también la forma, especialmente todos los españolismos que utilizas para describirnos todo lo que sucede. Quiero hacerte una pregunta. Entiendo perfectamente todo lo que nos explicas sobre las cualidades y las bondades del capitalismo como sistema económico y las cosas terribles que puede traernos el comunismo, como ya lo hemos visto en diferentes partes del mundo y de la historia. Pero quiero saber tu pensamiento al respecto en cuanto a lo que vemos nosotros, las diferencias enormes que hay, personas que en forma, diría, casi morbosa o pornográfica tienen trillones de dólares, enormes cantidades de dinero, cuando hay personas que no lo tienen. Y si bien es cierto que tal vez lo ganaron en buen trabajo que hicieron, las diferencias son abismales. Y el dinero que han ganado no lo podrían ni siquiera gastar en toda su vida, ni ellos ni las próximas generaciones, cuando hay personas que no tienen absolutamente nada. Por otro lado, los que recibimos dinero de nuestro trabajo, de nuestro salario, y que no tenemos ninguna posibilidad más que pagar en forma automática todos los impuestos sin ninguna posibilidad de
de evitarlo, los que tienen dinero con una serie de actividades sencillas tal vez, tienen posibilidad de pagar mucho menos, y en muchas partes del mundo, dentro del sistema capitalista, los ricos son los que menos pagan. Y nuevamente esto produce unas deformaciones enormes en lo que es un sistema social donde hay personas que tienen unas posibilidades económicas increíbles, y cuando hay otras que no las tienen. Y es cierto, hoy en día vivimos mucho mejor que años anteriores, que siglos anteriores. La democracia nos ha traído cosas muy buenas, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que hay personas que viven en situaciones terribles, paupérrimas, cuando hay aquellas que en forma grosera tienen una enorme cantidad de dinero, y muchos lo han hecho no en forma de trabajo productivo, sino con simples cuentas y pasajes a nivel bursátil, a nivel financiero. Si bien es cierto que desde el punto de vista legal está bien, pero no hay límites. La gente puede llegar a ganar todo lo que quiere, cuanto quiera, aunque nunca lo termine de gastar en su vida, y hay otros que no tienen lo que comer. Gracias. Bueno, yo no soy envidioso, Néstor. A mí que a alguien le vaya bien en la vida me alegra, siempre y cuando lo haya conseguido de forma legítima y conforme a la ley, ¿no? Ya está. Nada más. A mí que haya un millonario, pues me parece muy bien, que gane mucho dinero, que tenga mucho dinero, que se compre un yate, que lo tenga amarrado en un puerto en Mallorca estupendo y tenga una mansión. Bueno, pues me parece bien, nada más. No me parece obscena la riqueza. Sinceramente te lo digo. Yo vivo conforme a lo que me gusta. Mi estilo de vida es muy sencillo, el que me conoce lo sabe, porque no le doy tampoco no estoy obsesionado con el dinero, en una palabra, pero me parece legítimo que uno pueda estar obsesionado con el dinero. Pues bien, puedo hacerle un juicio moral, puedo decirle pues que sepas que no te lo vas a llevar a la tumba, pero nada más. Me parece muy bien. Además, creo que el dinero es una manera de incentivar a la gente a hacer grandes cosas, es decir, a superarse en el día a día. Es probablemente el mejor incentivo para que mejoremos en la vida, para que, en fin, nos convirtamos en gente de provecho. Tenemos a fin de cuentas que pagar el alquiler, la comida, etcétera. Pero vamos, que no me parece mal que la gente sea rica. De hecho, me parece muy bien y no me molesta. A mí lo que me molesta es la pobreza. No me gusta que haya pobres que no tienen que comer o que no tienen donde guarecerse. Luego, el centro del problema no es la riqueza ni los ricos. El centro del problema es la pobreza. Puedes decirme, no, es que esos ricos se lo han quitado a los pobres. No, que le van a quitar a los pobres los ricos. Un rico que se ha hecho rico legalmente, que no sea un ladrón, que no lo suyo no haya sido por rapiña, no le ha quitado nada a nadie. En un mercado abierto te haces rico sirviendo bien a los consumidores, no le des muchas más vueltas, ¿no? En uno que no es tan abierto es sirviendo bien a los políticos, y en un sistema completamente cerrado, es decir, un sistema marxista, la única manera de hacerse rico es formar parte de la élite dirigente. Así que el problema, volviendo al tema, es la pobreza. Ese es el centro del debate, no lo olvidemos. A no ser, claro, que seas un envidioso, que te revienta que haya gente que tiene mucho dinero. Tanto dinero que necesitarías 5 o 6 vidas para poderlo gastar todo. Bien, a partir de aquí, y partiendo del hecho que no eres un envidioso, habría que plantearse qué sistema económico resuelve mejor el problema de la pobreza, no el problema de la riqueza. Podríamos irnos a la teoría, pero es que la teoría, el papel, lo aguanta todo, lo que le pongas encima. El marxismo sobre el papel traería una sociedad perfecta, en la que todos serían felices, en la que no habría ni siquiera, no haría falta ni trabajar. El marxismo hace 100 años prometía eso, abundancia sin límites. Bien, en la práctica, los regímenes inspirados en el marxismo han sido fábricas de pobres, como bien sabes. Han resuelto, entre comillas, el problema de la desigualdad haciendo pobres a todo el mundo, es decir, igualándolos por abajo, menos a quienes mandan, que es un pequeño grupo de revolucionarios profesionales que además instauran una dictadura espantosa. Y nada más una dictadura de curso obligatorio porque a la gente no la dejan salir. Si el capitalismo, entendido como un sistema económico en el que existe propiedad privada, libre comercio, gobierno limitado y Estado de Derecho, si entendemos eso por capitalismo, claro, si me dices, no, yo por capitalismo entiendo la ley de la jungla, no sé qué, ya sabes, todas esas cosas que mezclan la empanada esa tan habitual, ¿no? No, definiéndolo con una serie de elementos que todos entendamos. Propiedad privada, librecambismo, gobierno limitado y Estado de Derecho. Si el capitalismo ha alumbrado algo es países muy prósperos, en los que sí hay muchos ricos, pero hay muy pocos pobres, y por lo general lo que hay es una generosa clase media. Casi cualquier país de Europa, de Extremo Oriente, como Japón o Corea del Sur, se entiende, o Taiwán, o de Norteamérica, responden a esa categoría. No existe ninguno,
pero ninguno, ningún país inspirado en las teorías marxistas que sea rico y que sus habitantes sean ricos, exceptuando esa minoría de esa nomenclatura de revolucionarios profesionales. Con los ingredientes que te he dado antes, se han construido sociedades muy prósperas, de rentas altas para una mayoría. Esto no son hechos, no teorías, tan hechos que la gente emigra de Venezuela para instalarse en Europa o en Norteamérica. No hay en cambio nadie en Europa o en Norteamérica que emigre a Venezuela. Así que si queremos, si no resolver, porque siempre va a haber pobres, ¿no? Como decía, no podemos, cuando hablamos de asesinatos y de crímenes, no podemos resolver el hecho mismo del asesinato porque siempre va a haber gente que asesine, ¿no? Pues en este caso sucede lo mismo. Es imposible resolver por completo el problema de la pobreza, siempre va a haber pobres, pero sí al menos aminorar, y que los pocos pobres que haya, al vivir en sociedades muy prósperas, lo tengan más sencillo. Una sociedad próspera es una sociedad generosa, porque si te sobra, das sin problemas. Una sociedad pobre es una sociedad de gente retraída y de gente desconfiada. Porque no tiene nada, pues claro, teme que lo poco que tiene se lo vayan a quitar. Como mínimo reducir a su mínima expresión la pobreza. Bien, pues si lo que queremos es eso, lo ideal es apostar por un sistema como el que te he comentado. De nuevo, propiedad privada, libre cambio, gobierno limitado y Estado de Derecho. Bien, todo eso es lo que falta en los regímenes comunistas. Bien, vamos ahora con Alejo, que pregunta por el condado de Treviño. Hola, Fernando. Oye, te quería preguntar, tal vez tú, bueno, sí, seguro que tú conoces la respuesta. No sé en qué contra va esto, pero... como sabes, yo vivo en el País Vasco, aunque soy salvadoreño, pero me da curiosidad que veo el mapa del País Vasco y hay una parte de Castilla y León que está dentro del País Vasco, o dentro del territorio, el enclave de Treviño, y no termino sí conozco algo de la historia, pero no la conozco muy a profundidad. Si me podrías explicar eso, porque me parece curioso que haya un enclave de Castilla y León dentro de la parte que sería territorio vasco, y también en esa parte votan por el PNV y cosas así. Entonces me parece muy curioso, no por el PNV, pero sí me refiero a que viven la vida política de forma más vasca que castellano-leonesa. Entonces, si me puedes explicar por qué pasa eso, o por qué está ese enclave allí. Un saludo. Bueno, Alejo, los treviñenses, viven más integrados en el País Vasco porque Treviño capital, que es un pueblo muy pequeñito, está a 20 kilómetros de Vitoria y a 100 kilómetros de Burgos capital. La razón por la que existe este enclave, hay que ir a buscarla, pues como tantas cosas en España, la historia lejana, además, a la Edad Media. Álava era un señorío con fuero propio, mientras que Treviño era un condado feudatario del rey de Castilla. Cuando se realizó la división provincial de España en el año 1833, el encargado de hacerla, un tipo llamado Javier de Burgos, decidió guiarse por criterios jurídicos y no geográficos en este aspecto. La división provincial en España de 1833 era la segunda que se hacía y la primera que entró en vigor, porque se había hecho otra antes, previamente la habían hecho los franceses en 1810 durante la invasión napoleónica. En esa primera, lo que se hizo fue una división del territorio al estilo francés. Se crearon prefecturas con nombres de accidentes geográficos. Tengo delante el mapa, es hilarante. Ves, por ejemplo, que lo que hoy es el País Vasco, y no todo, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa pertenecía a otra prefectura, la de Bidasoa, que es el río que desemboca cerquita de San Sebastián, en Fuenterrabía, que estaba Pamplona y San Sebastián en Bidasoa. Luego Vizcaya, parte de Cantabria y Álava eran Cabo Machichaco, por el cabo que hay ahí. Cantabria era Cabo Mayor, pero podemos seguir, todos son de risa. La provincia de Gerona era la provincia de Ter, más o menos, lo que es la provincia de Terona. La de Gerona, la de Valencia era Guadalaviar Bajo. La de Madrid, mucho más pequeña de lo que luego se hizo, la llamaron Manzanares. La de Barcelona, Llobregat. La de Sevilla, que unía Sevilla, lo que es aproximadamente hoy Sevilla y Huelva, era Guadalquivir Bajo. La de Cádiz era Guadalete. En fin, algunas son... La de Cáceres, la parte norte, era Tajo y Alagón, por los dos ríos que hay. En fin, una cosa muy francesa, muy gabacha, muy de desconectarse completamente de la historia, muy de la Revolución Francesa. Bien, eso no se quiso hacer aquí con Javier de Burgos. Quiso encontrar un punto intermedio entre una nueva organización del territorio, más racional, de corte liberal, pero manteniendo en líneas generales las fronteras de las provincias previas, las del antiguo régimen.
que habían estado dentro de reinos. Así es como aparecieron algunos exclaves. El de Treviño es muy famoso porque es de grandes dimensiones. Tiene nada menos que, lo he ido a mirar, 260 kilómetros cuadrados. Aunque luego está muy poco poblado, creo que tiene 1.500 o 1.600 habitantes. Pero no es el único. Petilla Aragón, por ejemplo, es un enclave navarro que está en la provincia de Zaragoza. El Valle de Villaverde es un enclave cántabro que está en Vizcaya, en la comarca de las Encartaciones, exactamente. La dehesa de la Cepeda es un enclave madrileño en Castilla y León, justo entre Segovia y Ávila. Y hay unos cuantos más, Vamos, que como ves es algo relativamente común, por eso que te digo, porque cuando se realizó la división provincial hace ya casi 2 siglos, a menudo primaron los criterios jurídicos sobre los geográficos. Muy bien, pues con esto me han entrado 6, ¿no? Sí, tengo aquí... No me han entrado 6, me han entrado 5. Qué lástima, pero es que llegamos ya al final del programa, que no quiero hacerlo más largo. Bien, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Ya sabéis, un placer siempre teneros al otro lado y os invito a que regreséis por aquí mañana.